Ok, entonces, ¿cuál es el rol del calcio en el metabolismo? Primero que el calcio es el quinto elemento más abundante del cuerpo y es un catión, obviamente, intracelular y extracelular, y juega un rol muy importante y esencial en las funciones biológicas que más adelante lo vamos a explicar. Bien, esas son todas las funciones del calcio, ¿no es cierto? La contracción muscular, pues déjenme señalarlo acá, la contracción muscular, el metabolismo óseo, como la mineralización esquelética y reserva dinámica, la transmisión del impulso nervioso, la secreción hormonal, actúa como segundo mensajero, teniendo una actividad enzimática, regulación endocrina y exocrina, eh, funciona también o tiene una función importante en la coagulación sanguínea, favoreciendo la agresión plaquetaria y la preservación de la integridad de la membrana celular, adición y crecimiento celular. ¿Okay? Estas son todas las funciones del calcio en el cuerpo. Bien, ¿cuál es la distribución del calcio? ¿Ok? Nosotros tenemos dos tipos de calcio. El calcio se va a encontrar en el tejido óseo, que es mayor y es mucho más abundante, en un 99.3%, y el resto, que es un 0.7% a nivel óseo. Esto es importante. Si bien es cierto, la gran cantidad está intraósea, en el extraóseo va a ser la parte funcionante del calcio. ¿No es cierto? Vamos a dividirlo en el fluido extracelular, ¿ok? Como se encuentra en la sangre, o en los tejidos blandos. Ok, en los tejidos blandos de ese 0.6%, el 0.7%, el 0.6% se va a encontrar en los tejidos blandos y en el fluido extracelular se va a encontrar en un 0.10%, obviamente. De este 0.10% es lo más importante, porque cuando hablamos de extracelular hablamos del plasma y aquí se va a encontrar o unido a proteínas o difusible, es decir, no está unido a proteínas. Y de ese 0.03%, el 45% se encuentra unido a proteínas, es decir, no es funcionante. Y el 55% se va a encontrar no unido a proteínas. Y de este calcio no unido a proteínas, el calcio ionizado es el que realmente genera todas las funciones que habíamos comentado. ¿Okay? Y es un 45% de calcio ionizado. ¿Okay? Y este complejado quiere decir que se une a otras proteínas que no sean la albúmina, como es el 45%, sino a otras sustancias, que son también igual transportadoras. Entonces, ¿cuál es el valor del calcio? Pues sabemos de que el calcio se va a encontrar en un valor entre 8.5 a 10.5 en sangre. ¿Ok? Pero si hablamos de milimoles, decimos que para llegar a una normocalcemia debe estar entre 2.1 a 2.6 milimoles por litro. ¿Ok? Acá es la conversión que puse para que más o menos tengan presente. 1 miligramo es igual a 0.025 milimoles y 1 milimol es igual a 40 miligramos. De ahí sale este resultado. Bien, las concentraciones del calcio sérico, la concentración del calcio ionizado, como hemos comentado, un 45%, es la de importancia fisiológica. ¿Ok? Es una pregunta también de examen. Esta se mantiene notoriamente constante y aunque hay variaciones importantes del calcio total, siempre trata de mantenerse constante. ¿Cómo podemos obtener esto? Por un incremento, es decir, un incremento del calcio total aumenta la fracción unida albúmina. De esta manera, el calcio que se encuentra ionizado, el calcio en la sangre, se va a encontrar dentro de los valores normales ante esa variación. Y una disminución de la albúmina se asocia a una disminución del calcio total, ¿no es cierto? O sea, ¿por qué? Porque si hay más calcio se puede unir a la albúmina para mantener igual la función del calcio normal. Bien. La medición del calcio sérico puede alterarse por quelantes, ¿no es cierto? Porque pueden disminuirlo temporalmente los quelantes, los torniquetes y por los errores de almacenamiento, por ejemplo, el hielo. Esto lo que va a hacer es disminuir la concentración de calcio. Y las variaciones en el calcio también pueden afectar esta calcio unido a proteínas. Por ejemplo, la calosis incrementa la unión de proteínas al calcio y por ello disminuye el calcio iónico, ¿no es cierto? Y la acidosis tiene un efecto opuesto. Estoy dándole, como es un poco largo la clase, las partes importantes. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos del balance del calcio, hablamos acerca de la función intestinal y la función ósea. Cuando hablamos del balance de calcio en cuanto a la absorción intestinal, nosotros tenemos obviamente en el compartimento intracelular calcio, ¿no es cierto? Que es el compartimento no óseo. ¿Ok? De aquí tenemos el compartimento extracelular. Aquí nos vamos a guiar. De este compartimento extracelular
500 miligramos van al tejido óseo. Y para que haya un equilibrio, esos 500 miligramos también vuelven al salir al compartimento extracelular. ¿Ok? También tiene mucho que ver la función intestinal, porque del intestino se va a reabsorber por la vitamina D, se va a reabsorber calcio. ¿Cuánto se reabsorbe? Aproximadamente 400 miligramos al compartimento extracelular, es decir, como ya hemos comentado, al tejido o tejidos blandos o de pronto a la sangre o al plasma, ¿no es cierto? De este compartimento extracelular va a salir 200 miligramos y se va a eliminar. Si nosotros tenemos una ingesta diaria de 1000 miligramos y se reabsorbe 400 miligramos y se elimina 200, más o menos 800 miligramos de calcio va a salir en las heces. Entonces, tenemos el primer equilibrio, que es el intestinal, ¿no es cierto?, con la reabsorción y la secreción de calcio. Luego tenemos el riñón. El riñón también se encarga del equilibrio del calcio, o sea, de la calcemia. Nosotros vamos a, de compartimento extracelular, o sea, quitando el intracelular, el extracelular, nosotros vamos a eliminar o vamos a secretar 10.000 miligramos, ¿ok?, de 10.000 miligramos de calcio. Y a nivel renal, por la acción también de la vitamina D, se va a reabsorber el calcio, ¿ok? Tanto en el túbulo proximal como en el túbulo distal se va a reabsorber calcio. Este calcio, ¿ok?, se va a llegar a reabsorber más o menos 9.800 y por eso vamos a eliminar por la orina 200 miligramos. Y otra manera que tenemos del equilibrio del calcio y la calcemia va a ser el hueso. Como sabemos, va a reabsorber 500 miligramos y se va a eliminar también, o va a llegar el calcio al compartimento óseo, aproximadamente 500 miligramos. Todo eso para que haya un equilibrio en el compartimento extracelular, y dentro de este está el compartimento del vaso, o sea, del plasma, y por ende del plasma pues sacamos la función de que es el calcio ionizado. Todo esto con estos equilibrios, con el equilibrio a nivel de la función intestinal, la función renal y la función ósea. ¿Ok? Bien. Entonces, cuando hablamos acerca de la reabsorción gastrointestinal del calcio diario, nosotros sabemos de que se va a reabsorber en el estómago, duodeno, yeyuno, ilion, colon, ¿no es cierto? De aquí se va a reabsorber mucho más en el ilion. Recuerden que es por acción de la vitamina D que se va a llegar a reabsorber el calcio. Aproximadamente, como sabemos, 3.25 milimoles por día. Y la dieta es de 1000 a 1500, ¿no?, miligramos por día. Cuando hablamos acerca de la reabsorción intestinal, igual volvemos a decir que es por acción de la vitamina D, que va a estimular también a esos receptores. Hay un receptor que se llama, ese es el lumen intestinal y esta es la sangre, y ese es el enterocito. Hay un receptor que se llama TRPV6, similar al que hay en el riñón. Este TRPV6 se va a encargar de generar un canal, ¿ok? Es una proteína, es un canal que va a permitir la reabsorción de este calcio, ¿ok? Luego, de la sangre también tenemos tipo de transportadores, ¿ok?, o canales. Por ejemplo, este es un receptor sensible al calcio, que va a permitir también la reabsorción de calcio a nivel del enterocito, pero de la luz apical o de la sangre. Vamos a tener otros receptores, que son proteínas también, que es la NCX1, que va a favorecer al ingreso, que va a favorecer a la salida, perdón, del calcio y del sodio. ¿Ok? Tenemos todo receptor, ¿ok?, que es proteína, en realidad todos son proteínas, que es la PMCA1B, ¿ok?, que va a permitir también la salida de calcio a la sangre. O sea, de este calcio que ha entrado, por medio de estos receptores, va a favorecer a la salida del calcio a la sangre para mantener la calcemia. Tenemos NCX1 y tenemos este transportador que va a permitir la salida del calcio. ¿Ok? Bien, a nivel intestinal entonces tenemos los factores que favorecen a la absorción intestinal de calcio, y estos son, por ejemplo, un nivel sérico mucho mayor de 1.25 hidroxivitamina D, ¿ok?, que absorbe y promueve la absorción del calcio. Y también estados fisiológicos como por ejemplo la pubertad, embarazo, la lactancia, que también va a favorecer esta absorción. ¿Y cuáles son los factores que van a disminuir la absorción intestinal de calcio? Por ejemplo, los alimentos que pueden ligar el calcio, oxalatos o fosfatos, baja tasa de calcio y fosfato en la dieta rica en fibra,
¿no es cierto?, que va a favorecer a la eliminación del calcio, la edad avanzada, por acción de la función intestinal también, las terapias con corticoides, deficiencia de estrógenos, gastrostomía, obviamente, gastrectomía, síndrome de mala absorción, diabetes mellitus, insuficiencia renal. Todo esto va a favorecer a que haya una disminución en la absorción intestinal de calcio. ¿Ok? Y obviamente, pues la 1.25 hidroxivitamina D, el calcitriol también disminuye, pues favorece la reabsorción de calcio. Bien, cuando hablamos de la meiosis ósea, sabemos que igual, ¿no es cierto? Es similar. Se reabsorbe 500 miligramos y también pueden eliminarse 500 miligramos. ¿Ok? Entonces, acá tenemos igual de la función ósea, ¿no es cierto? Aquí, de todo este cuadro, este dibujo, es importante que ustedes sepan de que en cuanto a la reabsorción o resorción ósea, va a depender de una hormona, que es la paratohormona. Esta paratohormona es la que se va a encargar de mantener la calcemia, sacando el calcio o ingresando el calcio al hueso. ¿Ok? ¿Quiénes se van a encargar de la resorción ósea? Sabemos que son los estrógenos, ¿no es cierto? Sabemos que son los bifosfonatos. La resorción quiere decir que elimina el calcio y lo saca de la sangre, ¿ok? Por ejemplo, los estrógenos, los bifosfonatos, ¿no es cierto? Los bifosfonatos también son, se utilizan como inclusive hasta fármacos para ayudar a que el calcio pueda ingresar tranquilamente al hueso y se quede ahí, ¿ok? Segundo, la calcitonina y la vitamina D. ¿Ok? Entonces, esta deficiencia de estrógeno provoca la resorción ósea. Esta inmovilización también genera reabsorción ósea. Y esta disminución del calcio, ya sea la dieta o por la PTH, también va a favorecer a la disminución de la resorción ósea. ¿Ok? Más adelante lo voy a explicar para que se pueda entender y para que no haya ningún tipo de problema, chicos, no se preocupen. Entonces, cuando hablamos de la reabsorción, de la excreción renal, sabemos, igual como lo habíamos explicado, ¿no es cierto?, que se va a favorecer la eliminación de más o menos 10.000 miligramos de calcio, ¿ok?, a nivel renal, y en el riñón se va a reabsorber también calcio, más o menos 9.800, y va a permitir que en la orina salga aproximadamente 200 miligramos. Bien, cuando hablamos de la función renal y calcio, el calcio se va a reabsorber en diferentes partes de la nefrona. El 50 al 60% se va a resolver en el túbulo contorneado proximal, ¿ok? El 3 al 10% en la parte recta del túbulo proximal. Cuando hablamos de la rama ascendente del asa de Henle, aproximadamente un 20 a 25%. En el túbulo contorneado distal, el 5 al 10%, y en el túbulo colector, menos del 2%. ¿Ok? Entonces, un gran porcentaje se va a resolver a nivel del túbulo contorneado proximal. Este cuadro es el que quería que ya se entienda, porque es el resumen de todos los cuadros anteriores. ¿Qué es lo que va? Hay un efecto óseo, efecto intestinal y renal. ¿Se acuerdan que lo habíamos comentado que van a favorecer a la calcemia? Entonces, cuando hablamos de esto, cuando hablamos del efecto óseo, van a actuar las paratormonas, el calcitriol o la vitamina D, como habíamos hablado de la 1.25 hidroxivitamina D, es igual, hablamos de calcitriol o la calcitonina. Cuando hablamos básicamente del efecto óseo, la paratormona se va a encargar de la resorción, ¿ok?, ósea por los osteoclastos. ¿Qué quiere decir? Resorción es que va a, como listar, va a favorecer que este calcio del hueso salga hacia la sangre. Entonces, cuando tenemos la paratormona activada, eso va a permitir la resorción ósea por acción de los osteoclastos. Los osteoclastos son los que van a favorecer a esta función. ¿Ok? ¿Qué es la paratormona? Por ende, aumenta el calcio porque está generando la resorción ósea, no la reabsorción, la resorción ósea y la disminución del fósforo. ¿Ok? ¿Qué hace el calcitriol o la vitamina D? Igual va a favorecer el aumento de calcio, pero a la vez favorece el aumento de fósforo. ¿Ok? No tiene efectos directos y sostiene los osteoclastos. ¿Ok? ¿Qué hace a nivel de la calcitonina? La calcitonina a nivel óseo lo que va a permitir es inhibir esta resorción ósea por los osteoclastos. Por ende, disminuye el calcio y disminuye el fósforo. Como habíamos comentado, es lo contrario. Si la paratormona aumenta el calcio, la calcitonina lo que hace es controlar esta paratormona, disminuyendo. ¿Ok?
Y a nivel del calcitriol, la hidroxivitamina D, a nivel óseo no tiene ningún efecto, solo básicamente a nivel intestinal y renal. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace, por ejemplo, cuál es el efecto intestinal? El efecto intestinal, discúlpenme un ratito, chicos, por favor. No sé qué ha pasado con mi... No sé qué ha pasado con mi... No puedo avanzar. Un ratito. Y ahora sí. Entonces, calcio y fosfato, ¿no es cierto? Entonces, el efecto intestinal. ¿Cuál es el efecto intestinal de la paratormona? Efectos indirectos vía calcitriol aumentan, ¿no es cierto?, desde la 1-hidroxilación. Lo que va a generar el resumen en cuanto al efecto intestinal, el efecto de la paratormona a nivel intestinal, es que va a favorecer también esta absorción de calcio y de fosfato por activación del calcitriol, ¿ok? Este calcitriol va a generar también que se reabsorba ese tipo de sustancias, como es el calcio y el fosfato. ¿Ok? ¿Qué ocurre a nivel intestinal? El calcitriol también y la hidroxivitamina D va a favorecer a mayor absorción intestinal de calcio y fosfato. Mayor absorción intestinal. ¿Ok? Y a nivel de la calcitonina, pues no tiene efectos directos. Básicamente, lo que va a actuar a nivel intestinal es la paratormona y el calcitriol. ¿Cómo? Pues a nivel de calcitriol, favoreciendo la reabsorción, como habíamos comentado en el cuadro anterior, por tantos tipos de receptores que habíamos comentado anteriormente, favorece esta reabsorción de calcio. ¿Ok? Y a nivel intestinal, ¿no? El calcitriol. Y la paratormona, efectos indirectos sobre la vía del calcitriol. ¿Ok? Pero básicamente el que tiene la función importante, como habíamos comentado, es el calcitriol. Bien. En cuanto al efecto renal, la paratormona sostiene la reabsorción de calcio y la excreción de fosfato. Entonces, a nivel renal, aumenta la absorción de calcio y disminuye la de fosfato, a diferencia de la función intestinal. Y a nivel el calcitriol no tiene mayor función a nivel renal, y la calcitonina lo que promueve la excreción de este calcio y de ese fosfato. Entonces, recuerde que la calcitonina es antagónica de la paratormona. Bien. Entonces, ¿qué ocurre cuando hablamos del balance de calcio? Nosotros, si tenemos un incremento de calcio plasmático en el cuerpo, se van a activar ciertos receptores sensibles al calcio, como habíamos comentado, ya sea a nivel intestinal o a nivel renal o a nivel de la paratormona. ¿Ok? Y esta activación de estos receptores sensibles de calcio van a favorecer a la liberación, van a generar que la liberación de la PTH se suprima o se disminuya. ¿Ok? Y por ende aumenta la calcitonina. La calcitonina, como sabemos, es antagónico de la PTH. Y cuando ocurre esto, va a favorecer a un aumento de excreción fraccional de calcio. ¿Ok? Esta activación y esta disminución y la liberación de la PTH y aumento de la calcitonina va a favorecer a que haya mayor excreción renal de calcio, como lo habíamos visto en este cuadro anterior. ¿Ok? Inhibe la reabsorción ósea, cuando hemos hablado, inhibe la reabsorción ósea y también promueve la excreción de calcio y fosfato. Entonces, aumenta la excreción de calcio renal, ¿no es cierto? Como habíamos hablado o como hemos visto en el cuadro anterior. ¿Ok? Y eso también va a generar la disminución de la 1,25 hidroxivitamina D. ¿Ok? Y esto a la vez si disminuye la síntesis de calcitriol y por ende va a generar una disminución de la activación o de la absorción intestinal de calcio. ¿Ok? Entonces sabemos que cuando disminuye el calcio sérico, nuevamente se activan unos receptores sensibles al calcio que se encuentran en la paratormona. Esto va a generar una disminución de la PTH que se libera en la paratormona y a la vez un aumento de la calcitonina. Esta calcitonina es la que va a generar toda la función. ¿Qué hace la calcitonina a nivel renal? Favorece la excreción de calcio y fosfato. ¿Y qué hace a nivel intestinal? Disminuye la hidroxivitamina D, la 25 hidroxivitamina D, que por ende disminuye el calcitriol y por ende disminuye también la absorción intestinal de calcio. Esta síntesis de calcitriol, al igual que
que actúa a nivel intestinal también va a actuar a nivel óseo, que favorece disminución de la movilización del calcio esquelético hacia los tejidos blandos, ¿ok? Disminuye. Y esto por ende genera la normalización del calcio plasmático. Pero ¿qué ocurre si es que hay una disminución del calcio plasmático? Si hay esto, igual hay una inactivación de los receptores sensibles al calcio, es decir, no se activan los receptores y por ende aumenta la liberación de la PTH. ¿Qué hace la PTH a nivel renal? Disminuye la excreción de calcio. ¿Y qué hace la PTH a nivel intestinal? Pues aumenta la hidroxivitamina D y aumenta el calcitriol y aumenta la reabsorción de calcio. ¿Qué hace el calcitriol? Al igual en el esqueleto, aumenta también la movilización de calcio esquelético hacia los tejidos blandos y normaliza la calcemia. Es un cuadro que hice para que más o menos se quede claro y sepa pues el resumen de lo que habíamos comentado anteriormente. Entonces, ¿está ahí alguna pregunta, chicos, para poder empezar a hablar con la hiperhipocalcemia? Con este cuadro, que básicamente es lo que nosotros vemos. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Ninguna duda para poder continuar? ¿Quedó todo claro entonces? Dime, Diego. Doctora, buenos días. Mi duda es, cuando habla de receptor sensible de calcio y lo dice que está en la hormona, ¿cómo? No entiendo, o sea, ¿en qué órgano está? No sé si me... No, sí, está en la paratormona, en la glándula de la paratiroides. Ah, ya, en la parte... Ah, ok, Claro, en ok, la paratiroides, son ya. como sensores de calcio. Estos sensores de calcio básicamente se van a activar por el calcio. O sea, según el calcio, obviamente si hay un exceso de calcio, ¿no? Según el calcio, a los receptores de calcio que se encuentran en la paratiroides. ¿Okay? Y esos son los que se van a encargar de la liberación o la inhibición de la paratormona. Son como estímulos. ¿Me dejé entender, Diego? Sí, 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 ahora sí. Ok, Gracias. ¿Me escucha? ¿alguna pregunta más? Este cuadro me pareció importante colocarlo, realizarlo, porque en realidad es el resumen básicamente de lo que pasa, ¿no es cierto?, en la fisiología para mantener la homeostasis, para mantener la calcemia. Lean, vuelvan a repasar las funciones de la paratormona, de la calcitonina y el calcitriol, ¿no? La hidroxivitamina D, 25 hidroxivitamina D. Léanlo, por favor, que va a ser muy importante que lo sepan. Sabiendo eso, van a poder saber qué pasa en una hipercalcemia o en una hipocalcemia. ¿Alguna pregunta más, chicos, hasta ahí, por favor? ¿Nada más? Bien, entonces continuemos. Ok, entonces está la 23. Bien. Es importante recalcar en este cuadro, quizá me olvidé comentarlo, que la conversión del 25 hidroxivitamina D a 1.5 hidroxivitamina D o calcitriol, o sea, el calcitriol es 1.5 hidroxivitamina D y va a haber una transformación del 25 hidroxivitamina D al, como vamos a ver acá, ¿no? 25 hidroxivitamina D, ¿ok? La generación de 1.25 hidroxivitamina D y por ende de este a calcitriol. O sea, de este 25 hidroxivitamina D va a favorecer la síntesis, aumentar la síntesis de calcitriol o
que también se puede nombrar a 1.25 hidroxivitamina D por medio de la fosforilación. Ya eso más adelante se lo podemos comentar. Bien, ¿qué ocurre en una hipercalcemia? Okay. En una hipercalcemia, sabemos de que puede haber hipercalcemia verdadera o pseudohipercalcemia, al igual que ocurre con el sodio, con el potasio. En una hipercalcemia verdadera es el incremento de la fracción ionizada de calcio. Cuando hablamos de una pseudohipercalcemia, es el aumento de calcio sérico total por incremento de las proteínas transportadoras de calcio, por ejemplo, la albúmina o en caso de paraproteinemias. Entonces, hablamos de niveles de calcio total, habíamos comentado, desde 8.5 a 10.5 es el valor normal, ¿ok? Cuando hablamos de una normocalcemia es de 8 a 10, lo ponen acá, pero es de 8.5 a 10.5. De una hipercalcemia leve, cuando hablamos de 10 a 12, de moderada de 12 a 14 y de severa de 14 a 16. Y aquí abajo se encuentran los valores en milimoles por litro. La causa más frecuente de una hipercalcemia en pacientes ambulatorios, que a la vez es la segunda causa de pacientes hospitalizados. Es cierto, o sea, se ve que es una de las principales causas en pacientes que se encuentran ambulatorios, más que en pacientes hospitalizados, ¿ok? ¿Y cuál es esa causa? Es el hiperparatiroidismo primario. Es una pregunta de examen. Esa es la primera causa de hipercalcemia. Y se ve mucho más en pacientes ambulatorios que en hospitalizados, ¿ok? Y la causa más frecuente en pacientes hospitalizados es la resorción ósea tumoral, que usualmente son también las causas más severas de hipercalcemia. Y ambas constituyen el 90% de las causas de hipercalcemia. Bien, las causas, como ya hemos comentado, la primera que pueden ser el hiperparatiroidismo, ok, como lo habíamos comentado acá. Acá tenemos otras causas. El hiperparatiroidismo primario, que es una de las principales. Tumores sólidos, también es causa de hipercalcemia, que es la resorción maligna o patológica. También puede haber la hipercalcemia hipocalciúrica familiar, es decir, disminuye la eliminación de calcio urinario y aumenta también la calcemia. Otras endocrinopatías, por ejemplo, hiperparatiroidismo, acromegalia, un feocromocitoma, insuficiencia adrenal aguda también puede generar la hipercalcemia. Neoplasias, por ejemplo, hematológicas, los linfomas, los mielomas, las leucemias. Intoxicación por vitamina D. Como sabemos, la vitamina D va a favorecer a la reabsorción de calcio, ya sea intestinal o hablamos también renal. ¿Ok? Otras patologías, otras alteraciones como la inmovilización, tratamientos, medicamentos, por ejemplo, como el litio, las tiacidas, también pueden favorecer a la hipercalcemia. Y también las enfermedades granulomatosas, por ejemplo, la sarcoidosis, la tuberculosis, me puede causar ese tipo de alteraciones. Cuando hablamos de hipercalcemia maligna, decimos que es el desarrollo de hipercalcemias en las neoplasias malignas, ¿ok? Y se debe a tres mecanismos principales. La producción y secreción paraneoplásica de calcitriol, que va a favorecer a la reabsorción de calcio, como lo habíamos comentado, ¿cierto? A la producción del péptido relacionado a la PTH, que es un homólogo al extremo amino terminal. Quiere decir que hay una PTH-like que va a generar la acción de esta PTH real y va a favorecer a todo lo que habíamos comentado, como la reabsorción de calcio intestinal, la disminución del aumento de la resorción ósea, etc. Y la producción de citoquinas hipercalcémicas, por ejemplo, interleuquina 1, la 6 y el factor de necrosis tumoral alfa y beta, que va a favorecer también esta hipercalcemia. Ese es el mecanismo de acción de la función de la hipercalcemia maligna. Ok, tiene que ver mucho con las células tumorales, que va a generar todas las funciones que les había comentado en el cuadro anterior. Básicamente son liberación de citoquinas y eso va a favorecer a la calcemia. Los mecanismos ya los había comentado anteriormente. ¿Cuál es el cuadro clínico? Pues va a depender de la hipercalcemia per se y de la enfermedad de fondo. Usualmente las cifras del calcio sérico menos de 12, ok, la hipercalcemia es asintomática, pero las cifras cuando son mayor de 14 ya se torna sintomática, ¿no?
Y la hipercalcemia induce una serie de disturbios funcionales denominados síndrome hipercalcémico. Bien, esas son las funciones del síndrome hipercalcémico que les había comentado anteriormente a nivel renal y a nivel intestinal. Cuando hablamos a nivel renal, vemos que hay un disturbio, ¿okay?, que puede ser reversible. Hay una hiperfosfatinuria, ¿no es cierto? Hay una hipercalciuria, hay una disminución también del sodio y del potasio. Y cuando hablamos a nivel intestinal, sabemos que hay un incremento en la secreción a nivel intestinal y a nivel gástrico. O sea, todo eso es lo que ocurre en el síndrome hipercalcémico. Como sabemos, en resumen, tiene mucho que ver en el equilibrio de la calcemia, tanto el riñón como el intestino. Entonces, ¿cuáles van a ser las manifestaciones de esta PTH-like? Cuando hablamos del riñón, decimos que hay una nefrolitiasis, y cuando hablamos del intestino, por aumento de este calcio sérico, va a favorecer a la formación de úlceras y va a favorecer también a la pancreatitis. La pancreatitis también se da en este tipo de pacientes, ¿no?, con hipercalcemia, ya inclusive con hipercalcemia, o sea, calcio más de 12 inclusive. ¿Ok? Va a haber una alteración también, o va a haber una crisis hipercalcémica, y esto va a favorecer oliguria, anuria y azoemia, ¿ok?, que va a llegar a tener como una insuficiencia renal inclusive, ¿ok? Y de acá este cuadro, lo más importante para que ustedes sepan, básicamente, que puede ser pregunta, es que cuando hablamos del síndrome hipercalcémico, hablamos aquellos órganos que están afectados, que básicamente va a ser el riñón y el intestino, ¿ok? Una pregunta de examen. Y va a haber alteración también. A nivel renal, que es el caso más importante de nosotros, va a haber una oliguria, va a haber una anuria y va a haber una azoemia, ¿ok? En ese tipo de pacientes que tienen también elevación del calcio, a nivel renal, lo que va a favorecer es a la formación de litiasis, a la formación de litos, ¿ok? Aquí está, nefrolitiasis, ¿no es cierto? Y nefrocalcinosis. Ok, ¿qué va a encontrarse a nivel central o a nivel del sistema nervioso central? A nivel muscular va a haber alteración cardiovascular, ok, y alteración esquelética y articulaciones, ok. Cuando hablamos acerca de nivel central, vamos a encontrar que en una crisis hipercalcémica va a haber somnolencia y vamos a encontrar inclusive hasta coma. A nivel muscular va a incrementar la tonicidad muscular, y a nivel cardiovascular vamos a tener inclusive arrestos cardíacos o infartos cardíacos o falla cardíaca. ¿Ok? Cuando hablamos acerca de alteraciones cardíacas, que es lo que puede ocasionar la muerte del paciente, sabemos de que va a haber un leve aumento de la duración del QRS, va a haber una ST corta, un intervalo PR prolongado y un QT corto. ¿Ok? Es todo lo que nos vamos a observar. QT corto, y vamos a ver una disminución en el segmento ST. ¿Ok? ¿Cuál es el diagnóstico de una hipercalcemia? Bueno, primero es hacer una historia clínica cuidadosa, porque sabemos que la principal causa de hipercalcemia va a ser los pacientes que tienen un hiperparatiroidismo primario. Entonces, ¿cuáles son los exámenes de laboratorio luego que hayamos hecho una historia clínica detallada? Bueno, medir calcio sérico y urinario, medir la PTH, hemograma, BCG si pensamos que puede ser una hipercalcemia maligna, fósforo, potasio, urea, creatinina, porque sabemos que también puede haber una insuficiencia renal, ok, fosfatasa alcalina, proteinuria, creatinuria, o sea, la creatinina en orina, y calcitriol. Ok, rayos X también, importante ver el cráneo, el tórax, la columna, todos los huesos que podamos observar para ver si hay una osteopenia, ¿no es cierto?, por la generación o la movilización del calcio del intraóseo hacia el extraóseo. Y una ecografía tiroidea es muy importante, ¿no es cierto?, y una abdominal. Y una mamografía. Ahora, qué importante, chicos, es la radiografía y los exámenes de laboratorio. Porque, ¿qué pasa si es que, por ejemplo, estamos ante
la causa de un mieloma múltiple. En un mieloma múltiple nos vamos a encontrar ciertas alteraciones, óseas, ¿no es cierto?, por esta liberación de calcio. Entonces también es importante tomar una radiografía. Puede ser de tórax, de pelvis, de columna vertebral, de pelvis y de huesos largos. Bien, entonces, en resumen, prefiero siempre hacerlo en cuadro para que quede claro. En resumen, perdón, ya. En resumen, si nosotros tenemos una hipercalcemia, es necesario dosar la PTH porque sabemos que la principal causa es un hiperparatiroidismo primario. Entonces, dosamos la PTH y vamos a darnos cuenta de dos cosas, o que está elevada o que está baja, ¿ok? Si está elevada o normal alta, nosotros tenemos que dosar la calciuria. Calciuria es el calcio en orina, ¿ok? Hay dos resultados, si el calcio está alto o el calcio está bajo, como sabemos nuevamente. Si es que nosotros tenemos una hipercalcemia, lo ideal es que a nivel renal no se elimine, no se absorba calcio, ¿no es cierto? Porque estamos tratando de mantener una calcemia adecuada. Entonces, lo normal es que mi calcio se encuentre, el calcio a nivel del túbulo se encuentre alto, ¿no es cierto? Pero si el calcio a nivel tubular se encuentra, quiere decir que mi función tubular, como sabemos a nivel de túbulo contorneo proximal, que se absorbe más del 50%, está indemne. Entonces, la causa puede ser un hiperparatiroidismo primario, es decir, una causa a nivel de la tiroides, ¿no es cierto? ¿Ok? Puede ser un hiperparatiroidismo terciario, también puede ser un hiperparatiroidismo terciario, o puede ser una terapia con litio. Pero si mi calciuria se encuentra baja, quiere decir que hay un problema también a nivel renal, ¿ok? O que la causa también puede ser una hipercalcemia hipocalciúrica familiar, que básicamente puede ser una alteración a nivel renal, o un hiperparatiroidismo neonatal severo. Pero ¿qué pasa si tengo una hipercalcemia y mi calcio está y tiene una PTH baja? Si mi PTH está baja, quiere decir, pero yo tengo una hipercalcemia, lo normal es que encuentre un PTH alto, ¿no es cierto?, que está favoreciendo a la liberación excesiva de la PTH por la paratormona y por ende mayor actividad a nivel intestinal y a nivel renal y a nivel óseo. Pero lo que ocurre si es que está baja. Si es que está baja, quiere decir que hay otra PTH-like que me está generando la función de la PTH normal, o sea, la PTH real, y es esto. Hay que dosar la PTH-like. Esto de acá, si está alto, quiere decir que es una hipercalcemia humoral de la malignidad. Eso se ve mucho en pacientes, como habíamos comentado anteriormente, en el cuadro anterior de la fisiopatología, en pacientes con malignidad, con cáncer. Espérenme un segundo, chicos, por favor. Entonces, cuando ocurre dosar esa PTH-like, si está baja, quiere decir que hay que dosar la 25-hidroxivitamina D, y la 1.5 hidroxivitamina D, que es el calcitriol, ¿ok? Porque la causa no es es el PTH, sino que hay otra causa que me está favoreciendo esa reabsorción de calcio. Si no es a nivel central, que es a nivel de tiroides, pues hay otra causa, otros receptores, como que va a favorecer esta reabsorción de calcio, que puede ser tranquilamente tanto la 25-hidroxivitamina D o la 1.hidroxivitamina D, que es el calcitriol. ¿Ok? Entonces, si está esto de acá, si estamos dosándolo, y esta 25-hidroxivitamina D o 1.5-hidroxivitamina D están elevados, quiere decir que puede ser una sobredosis de vitamina D. Pero si está este hidroxi disminuido, quiere decir que hay otra alteración, por ejemplo, una enfermedad granulomatosa o una sobredosis de calcitriol, ¿no es cierto? Si es que encontramos una disminución de hidroxivitamina D. Eso se ve mucho en pacientes con enfermedad granulomatosa. ¿Ok? Pero si la 25-hidroxivitamina D está disminuido y la 1.25-hidroxivitamina D también está disminuido, quiere decir que puede haber una alteración osteolítica localizada, un síndrome de leche alcalino, inmovilización, tirotoxicosis,
aumento de vitamina A, el feocromocitoma o las drogas. Entonces acá, si es que ambos están elevados, es esta causa. Si es que uno está disminuido y el otro está elevado, como la hidroxivitamina D, es esta causa, ¿ok? O si ambos están disminuidos, ¿ok? Es un cuadro, es un resumen de todo lo que hemos comentado para que más o menos vayan teniendo una idea de las causas. ¿Cuál es el tratamiento? Depende mucho de los pacientes, el nivel de calcio. Si tienen más de 14 o sintomáticos o tienen más de 12. O sea, pacientes con calcio sérico más de 14 o sintomáticos más de 12 deben tener tenemos que tener una acción inmediata para ellos, ¿ok? Y tratarlos de manera agresiva. ¿Cuáles son los objetivos de la terapia? Entonces, como hemos comentado, ¿no? Más de 12 se trata o más de 14, ¿ok? Si es que, por ejemplo, hemos visto inclusive en el hospital varios pacientes que tienen 14 de calcio. Basta que tengan 14 de calcio, chicos, hay que tratar, ¿ok? O que sean sintomáticos más de 12. Cualquiera de los dos se tiene que tratar necesariamente. Entonces, si tengo a mi paciente con mayor de 14 de calcio, lo que tengo que hacer es incrementar la remoción del calcio del líquido extracelular, obviamente. Tenemos que inhibir la absorción de calcio intestinal e inhibir la liberación de calcio del hueso e incrementar su depósito en el hueso y otros tejidos blandos y disminuir la fracción ionizada por formación de complejos con sustancias quelantes. Ese es el objetivo de mi tratamiento. Recuerde, más de 14 se trata, ¿ok? O más de 12, pero sintomático. ¿Cuáles son los medicamentos, los fármacos que vamos a utilizar en pacientes con hipercalcemia? Básicamente hidratación. La hidratación es el manejo más importante que debe realizarse, debido a que esta hidratación va a favorecer a la filtración y excreción de calcio. Le damos furosemida también, porque la furosemida también va a inhibir la reabsorción de calcio intestinal en el electrón distal. ¿Ok? Le damos bifosfonatos también. ¿Por qué? Porque inhiben la acción de los osteoclastos y la resorción ósea. ¿Ok? Los bifosfonatos se dan en pacientes con osteoporosis. Lo que va a favorecer es eso, ¿no? Que el calcio se quede en el hueso. La calcitonina. ¿Por qué? Porque inhibe la función de la PTH, como habíamos comentado, y por ende incrementa la excreción del calcio y del fosfato. Corticoides también, porque van a inhibir la conversión de la vitamina D a calcitriol. ¿Ok? Estos de aquí, que son los 5 primeros, son los que se utilizan. De estos, lo que más se utilizan, por favor, es la hidratación y son los diuréticos. Y los bifosfonatos también, cuando tenemos calcio más de 14, es necesario usar bifosfonatos. Ok, estos son los bifosfonatos que habíamos comentado. De aquí, cuando hablamos de esto, es el inicio de acción y la duración de acción. Esto es en días, ¿no es cierto? El que inicia primero es la calcitonina, obviamente, cuando hablamos del tratamiento. Perdón, es el tratamiento en general. La calcitonina es el que inicia, casi el mecanismo de acción es inmediato, ¿ok? Cuando hablamos de hidratación, también, por eso es que hay que utilizarlo. Y la furosemida, ¿ok? Por eso va junto, hidratación con furosemida y también el uso de calcitonina. De estos quelates de calcio, lo que más usamos es el ácido solendrónico. Miren, el mecanismo de acción es mucho antes que los demás bifosfonatos y el tiempo de duración también es mucho mayor. Pero por lo general funciona al segundo día, al tercer día. No es inmediato. Inmediato es la hidratación y la furosemida. Manejo agudo del calcio, manejo crónico es lo que le habíamos comentado anteriormente, la hidratación básicamente. Ok, y el pronóstico pues está basado en la enfermedad de fondo y la hipercalcemia secundaria malignidad, la sobrevida después de la aparición de hipercalcemia suele ser muy pobre, ¿no? Más o menos unos 3 meses, cuando es secundaria la malignidad. Bien, esperamos 5 minutos para empezar acerca de hipocalcemia, para que me hagan algunas preguntas o dudas de la hipercalcemia, chicos.